Era hoy porque quería estar presente y ayer no pude. Ayer conmemoramos el 40º aniversario, 40 años del nacimiento de la FEN. El nacimiento de la FEN se produjo en Torremolinos, que entonces era Ayuntamiento de Málaga, hoy es ayuntamiento propio, y allí estaba pues Tierno Galván, allí estaba el alcalde de Barcelona entonces, Pascual Mara, no, era Narcís Serra, estaba Narcís Serra, después fue Pascual, estaban los alcaldes emblemáticos del principio de la democracia local, y era un acto muy importante. Era un acto muy importante en el que el alcalde de Vigo y presidente de la FEN tenía que presidir, y efectivamente lo hice así. Además, conocimos que el Gobierno de España plantea que la FEN sea entidad de derecho público, y esto es importantísimo. Ya sé que es una cuestión jurídica, pero es una cuestión jurídica importantísima porque es lo que nos permitirá ser miembros con voz y voto y de pleno derecho de la cogobernanza en España. Y eso es que tengamos presencia en todos los foros constitucionales con derecho propio como entidad de derecho público. Porque la FEN en este momento es una asociación particular de interés público, pero es una asociación particular y queremos ser una entidad de derecho público. Es un salto constitucional muy importante. Yo sabía que se iba a producir ese anuncio, porque lo habíamos hablado la ministra y yo, y por tanto quería estar presente por 40 años de democracia local, 40 años de FEN y este gran anuncio de la FEN como entidad de derecho público.